90% de los suplementos que se compran no se consumen. Lo más importante acá, como todo en la vida, es la perseverancia, la consistencia. No es ir a comprarte el omega 3, es tomártelo por toda tu vida. Hay una forma de vivir que nos la estamos perdiendo y que es maravillosa y que es más plena y que es más profunda y que hay espíritu y que hay conexión contigo, con tu cuerpo, con tus emociones, con tu otro, con tu hijo, con tu mamá, con la naturaleza, con la gente, con lo que está pasando. Si tú no te haces cargo de lo que tú te propusiste y tú no lo haces, significa que no te respetas a ti mismo. Y ahí estamos mal. Cada vez que decir en alta voz algo, una meta, se te apriete la guata decirla, eso es lo que tiene que hacer. La vida me regaló la oportunidad de demostrarme con un momento real de mi vida que ser la mejor del mundo no me entregó felicidad. La única felicidad que hay real es vencerte a ti mismo. No es la deportista que fui ni la entrenadora que fue ella. Es la relación de lealtad que tuvieron dos mujeres que juntaron la vida para tener un propósito en común y soñar en grande y atreverse a dar el 100%. Yo no mando a la gente a leer, yo mando a la gente a hacer. Yo conozco a todos estos amigos que se han leído 20 libros de emprendimiento y se escuchan todos los podcasts, que escuchan este podcast, pero no tienen un emprendimiento. Bienvenidos al podcast de Nico Orellana. Mi invitada de hoy es Natalia Ducó, deportista olímpica, campeona mundial, récord nacional, emprendedora y mamá. Y conversamos principalmente de tres cosas. Lo primero, de su emprendimiento, el método 720. Lo segundo, cómo sacarnos el máximo provecho a nosotros mismos. Y tercero, cómo las dificultades fueron creando su carácter. Pero antes de seguir, algunas palabras para los auspiciadores que hacen posible este podcast. A Fly Club. Si tienes un conocimiento que quieres vender como cursos, membresías, comunidades, sesiones 1 a 1, entra a flyclub.com, créate una cuenta y te ayudamos a diseñar tu oferta soñada, para que la tecnología no sea un impedimento para vivir de lo que amas. También quiero agradecer a Examedi, porque hace 3 años descubrí la importancia de los exámenes de sangre. Estaba prediabético y al borde del infarto, y aunque con deporte y alimentación logré bajar los triglicéridos de 300 a 70, fue una pérdida de tiempo, darme cuenta y luego mantenerlo. Tenía que pedir cita al doctor, ir al doctor, pedirle una receta, ir al laboratorio, perder 3-4 horas, volver a casa y esperar 2-3 días para los resultados. En cambio, con Examedi todo eso se simplifica en un solo paso. Simplemente pides el kit de biomarcadores en la app, agendas el horario que más te acomode en tu casa y vienen a ti. Una semana ahora se transformó en 30 minutos para poder seguir trabajando, estar con mi familia y, más importante, medir tu salud, porque lo que no se mide no se puede mejorar. Así que si quieres empezar, entra a examedi.com y consigue un 20% de descuento usando el código NICO. Pero volvamos al podcast. ¿Qué es el método 720? Método 720 es la forma que encontré de plasmar mi aprendizaje como atleta olímpica por 20 años, como psicóloga, como humana, de ser una experta en pararme de distintas dificultades y ver algo que había en común. Y eso común era una metodología. No era yo que era buena, sino que era la forma en que yo hacía las cosas la que era buena. Y llevo más de un año traspasando este conocimiento a una metodología que se llama Método 720, que es para impulsar el alma y el alto rendimiento humano de ejecutivos, empresarios. Y prontamente lo vamos a lanzar a público general. ¿Por qué es importante empujar el alma de un ejecutivo, de un empresario? Porque todos queremos rendir al máximo. ¿Qué es rendir al máximo? Es tener la cabeza con tus neurotransmisores equilibrados, tus niveles, tu estrés oxidativo manejado, desde lo que es terrenal, material, físico, biológico, con biomarcadores, epigenética, genética, nutrición y más, ¿cachai? Todo eso lo hace un deporte de alto rendimiento, pero enfocado a que una persona pueda hacer y llevar el estilo de vida que esa persona decide tener y estar acompañada. Esto no es solamente un biohacking y longevidad. Esto es, yo te acompaño en el proceso. Yo hago la gestión, yo la administro. Y mira, piensa, Nico, tú eres un gallo que yo te leo los ojos. Eres un gallo que quiere más, lo quiere todo, se quiere comer el mundo. Pero habitamos un cuerpo que es nuestra nave. Ese cuerpo es físico, es material y tenemos que cuidarlo. ¿Cuánta plata uno invierte? Plata, recursos. Tú inviertes en cuidar tu biología y optimizarte. ¿Yo personalmente? ¿Sí? Harto. ¿Harto? Que yo estoy rayado también con esto. ¿Ya? O sea, me hago, no sé, una batería de 56 biomarcadores cada 3 meses. Voy a andar en bicicleta, tengo una tina de agua fría. ¿Eso lo gestionas tú? Todo ¿Lo decides, lo estudias lo tú? voy estudiando yo, pura curiosidad. Ya. Ese ser el observador de ti mismo es una carga de energía innecesaria que estáis botando. Ok.
Por ejemplo, ¿por qué surge Método 720? Porque yo siempre hice lo mismo que tú. Me gestioné, llamaba a profesionales, traté de armar Sí, sí, sí. equipo, busqué, estudiaba, me leía 1000 papers, o sea, me hacía experta de todo, investigaba, pero al final yo no era ni la mejor nutricionista del mundo, ni la mejor doctora del mundo, yo era Total, total, lanzadora de total. bala o soy psicóloga, ¿cierto? Y eso requiere tiempo y energía. ¿Qué pasa si ese tiempo y energía se lo delegas a un tercero que lo hace mejor que tú? Exactamente. ¿Se entiende? Sí, Como uno lo hace en todos los negocios, sí, exacto. pero no lo hace con la autogestión de uno mismo, ¿cachai? Ok. Y yo siempre busqué eso, porque yo sabía todo el tiempo que yo invertía en optimizarme y yo decía, es que me estoy dedicando a optimizarme y no a lanzar la bala. Algo está mal acá. Y lo busqué por todo el mundo, Nico, por todo el mundo. No Chile, olvídate. Chile, Estados Unidos, Nueva Zelanda, Australia, Europa. Todo el mundo viajé encontrando esto. No lo encontré, terminé los Juegos Olímpicos de París y lo creé. Dijiste, si no está, yo lo voy a hacer. Si no está para mí, lo voy a crear para otros. Déjame entender una cosa. Entonces el método 720, por supuesto, es performance, pero ¿te sentís más como identificada con... ¿Conocida a Peter Attia? No, Que es un doc de longevidad, que tiene sí, un podcast que se llama The Drive, es muy potente, pero él habla de longevidad, como sí, biohacking para longevidad. sí, Brian Johnson, por otro lado, también es bueno. habla de biohacking para no morir, Sí, o para, como el don't die, ¿no es sí. cierto? ¿Con qué te sentís más cerca? ¿Con un tema de longevidad o un tema de no morir? Que no es lo mismo. Sí, no es lo mismo. O sea, literal no es lo mismo. Y es una reflexión que hemos hecho en el propósito de esto y que está muy alineado con mi propósito y con el propósito de mi socio. Y reflexionamos un montón. ¿Y sabes lo que hace la diferencia de Método 720? Es que nosotros no te damos una propuesta, nosotros te escuchamos. Ok. Y eso es muy valioso, eso es humano. Mm, Yo no te doy dos opciones. Digo, ¿querés vivir más o querés vivir mejor? ¿O, no quieres, o quieres no morir? ok. ¿Se entiende? Sí, total. Puede ser. Mi pregunta es, yo te escucho, te veo y me adapto como un traje a medida a ti. Y Entiendo, hago algo tan personalizado que no existe en el mercado. entiendo. Y, ¿Cachai? y, y te vaya adaptando, o sea, la metodología se adapta a la persona, entonces podéis tener un celíaco, podéis tener un keto, podéis tener alguien que, no sé, pues que tiene una dieta full proteína para crecer y carbohidratos. Sí, yo Tú, te voy a explicar el método, es súper simple, a ver, ya no digamos, se basa en 8 semanas de diagnóstico, donde hay dos fases, data collection, data analysis. Data ok, collection, tú me hablaste de cuántos biomarcadores estáis trabajando, como 56. ya, o sea, trabajaré con 1000, Bien, buenísimo. ¿cachai? Entonces la primera fase es colección de información, biomarcadores, pero no solo biomarcadores. Nosotros hacemos un esquema mental, hacemos árbol genealógico, estudio epigenético y un montón de cosas, mucha información. Eso lo pasamos a una base de datos con un doctor en Perfecto. investigación, lo pasamos a la licuadora y hacemos investigación. Yo como psicóloga hoy en día tengo dos formas de aplicar mi profesión. Una en método 720 con sesiones 1 a 1 con mis clientes y la segunda, yo hago investigación. Tengo un grupo de investigación, validamos papers, etcétera. Y esa patita mía, que nadie la conoce, ¿cachai? Me encanta. Es lo que yo aplico en Método 720. Yo hago esto como si yo estuviera publicando un paper. Mezclamos variables, tenemos un diagnóstico, presento el caso a mi equipo multidisciplinario, tenemos el diagnóstico que nosotros queremos del caso y no solo eso, sino que una ruta de optimización, que significa el día a día y el paso a paso que tú tienes que hacer Mm, para lograr eso que tú propusiste y pusiste en la mesa. entiendo. Desde la inversión, desde manejo de los tiempos, y nos basamos en dos cosas súper importantes. ¿Cuántos recursos quieres invertir y cuánto tiempo le quieres dedicar? ¿Por qué? Porque yo te puedo decir, Nico, vámonos a la NASA, invirtamos 5 millones y X, Obvio. Y tú conocís todo lo que está disponible. todo. Yo soy una agencia de viajes, yo no creo tecnología, yo soy lo que une un punto con el otro punto. Me encanta. ¿Cachai? Y no solo eso, yo soy la que une y soy la que te acompaña. ¿Por qué? Porque esto es pega, esto es un trabajo grande, esto es orden, esto es optimización, esto es metodología, esto es Claro. investigación, esto es alma humana, esto es conexión, esto es vínculo, esto es impacto y es tan potente que realmente uno llega a transformarle la vida a un ser humano. Y Mm, eso ya está, o sea, ya está.
Y la tarea es como eso, bajarlo a un ticket medio, un ticket bajo y poder escalar. Entiendo. Eh, hablamos de biomarcadores. Sí, me encantan, Eh, ¿Podemos explicar qué es un biomarcador obvio. y por qué es importante entenderlos? Porque, dime si estuve bien. Yo creo que, ¿no es cierto que la salud está como la salud del paciente, ¿Mm? que es como el que espera que lo atiendan? Sí, Después está la salud del participante, que es el que se involucra en su salud. sí, Quizás yo estoy en esa etapa. ya. Y luego está la de ya empezar a entender y quizás trabajar con un método 720 y con expertos que realmente te guíen Mm, ya a participar de la salud, pero ya llevarla al próximo nivel. sí. Eh, ¿Qué es un biomarcador y por qué es importante medirlo? Los biomarcadores son números o datos objetivos que se miden con diferentes técnicas. Un biomarcador muy fácil y que todos entendemos, no sé, pues el cortisol, la Ok. hemoglobina, el hierro, cuánta vitamina B6 tienes tú en tu cuerpo, cuánta vitamina D3 tienes exactamente ahí en tu Sí. cuerpo, testosterona libre, testosterona total Mm. y un montón de biomarcadores. Los 40 y tantos, 50 que tú te hacías, es el pack normal que en Chile se puede hacer en Examedi, nuestro amigo Examedi lo hacen, van a tu casa, te lo hacen, no hay problema, ¿no es cierto? Oye, Grande Examen son auspiciadores de este podcast. Y así hay un montón. Pero todavía ya estamos en una capa superficial de los biomarcadores. Sí. Podemos ir a la epigenética, que son en el fondo cómo afectan todos los factores el contacto con el entorno, desde emocional, físico, desde la Mm, contaminación, el aire, el agua que tomamos, la tierra donde vivimos, mm. la energía con las personas con las que nos Eso. relacionamos. Todo eso es epigenética. Sí, claro. Otra patita es la genética, ya nos vamos a tus genes. Otro mundo que es muy interesante es el mundo de la microbiota, que nosotros no somos especialistas en eso. Mi equipo, hoy en día, estamos trabajando con laboratorios en Dinamarca y Alemania, que son los mejores del mundo en eso. Ok. Entonces, para que entiendan, mi cabeza no funciona de otra forma de ser la mejor del mundo. Entonces, yo busco al mejor del mundo, no al mejor de Chile, al mejor de Latinoamérica, me da lo mismo. Y para eso creo un equipo donde yo puedo poner mi mano y que me la corten. Yo digo, esto es lo mejor que yo he encontrado. Y estos son mis proveedores. Y si Claro. mañana encuentro a otro, me voy con el Me voy. otro. Y Y, ese es el compromiso. y, y medicina preventiva, por ejemplo, ¿cachai los prenugos? Que son estos escáneres que Sí, te miden de pie a cabeza para ver si hay algún cáncer, alguna preexistencia o algo. sí. ¿Algo que usáis en tu batería? Hay algunos test, sobre todo los genéticos, que te marcan alguna predisposición a enfermedades. Pero esa es una interpretación del gen. Mm. Nosotros trabajamos con el gen en sí mismo, si está o no está. Y con eso, con inteligencia artificial, con alguno de mis proveedores, que es una empresa española, que el gallo se dedica específicamente a eso. O sea, yo no voy a crear eso si este gallo lleva 25 años No, no, obvio, haciéndolo. obvio, obvio. ¿Cachai? Él, nosotros trabajamos con ellos y él interpreta. Pero ¿cuál es la clave acá? Una cosa es ver solamente los genes, pero los genes es una pequeña parte de tu Mm. biología. Otra cosa es cómo ese gen se expresa. Y otra cosa es cómo tú haces que se exprese a través de tu estilo de vida, tu alimentación, todo lo que interfiere en la expresión de tu genética, que es la epigenética. Y otra cosa es todo lo que hay dentro de ti en tu cabeza. Mm. Y otra cosa es la nutrición, ¿cachai? Y todo eso es mucha información. Y nosotros, la palabra clave de esto es integración. Sí. Es tener un equipo, presentar esto y decir, intégrame entre los genes del Nico, el estilo de vida del Nico, su historia familiar, sus traumas de infancia, su alimentación, los gustos que tiene, la hija que tiene, al colegio que va, la ruta que tiene del trabajo al colegio, las horas de pega y el deporte que quiere hacer. Queremos una ruta de optimización y tenemos 2 millones de pesos al mes. Claro, Vamos a trabajar. la plata es importante porque me imagino que es diferente tener 500 lucas a tener 5 millones, Obvio. porque, por ejemplo, si tenéis más plata, podéis elegir la carne. Entonces, quizás me compro una carne que venga de un lugar donde no tengan materiales pesados, que la Obvio. alimentación sea... Clave. Entonces, claro, ese kilo de carne te cuesta 50 lucas versus el otro que vale 15. Vale un 25% más que el precio normal. Pero a eso te referís, ¿no es cierto? De que Sí. según la plata que tengamos, vamos a ver qué tanto podemos optimizar. Según acá, esto haríamos dos preguntas. ¿Cuánto tiempo le quieres dedicar y cuántos recursos tienes para hacerlo? Con esa información yo hago la pega. Ok. ¿Qué significa? Que con tu diagnóstico y con un introducirme primero en tu cabeza, en tus emociones, hacer un rastreo, hacer un mapa mental, ¿cachai?
ver tu historia de vida familiar completa, estudiarme tus exámenes históricos de toda la vida, más todos los biomarcadores, más tu estilo de vida, tus hábitos, con toda esa información sobre la mesa, yo digo, ¿dónde va a ser más eficiente la inversión para el Nico? ¿En alimentación? ¿En Mm, que se compre alguna tecnología? total. ¿En que haga alguna estrategia de optimización, como por ejemplo baños de contraste? ¿Que se compre luces Uf, infrarrojas? sí. ¿Qué? Hay tanta opción, o sea, hasta que te pones los genes. Sí. Hay todo en el mercado. Entonces yo tengo que ver con los recursos que tenemos dónde son eficientes. Porque ¿qué pasa? ¿Qué me pasó y qué le pasa a todo el mundo? Uno se marea, compra todo lo que le tinca, pero ¿es realmente lo que uno necesita? Claro. ¿Es realmente lo que tu biología está pidiendo? Y mucha gente compra todas las cosas y nunca la usa. No, es que esa es otra Ese cifra. ya es otro problema, ¿no es cierto? ¿Tú sabías que el 90% de los suplementos que se compran no se consumen? Uf, qué locura. Entonces, la intención de suplementación y optimización existe, Nico. Pero lo más importante acá, Mm. como todo en la vida, es la perseverancia, la consistencia. No es ir a comprarte el omega 3, es tomártelo por toda tu vida, tus pastillas de omega 3 y saber qué marca comprar, cómo tomarlo y qué dosis tomarlo según tus requerimientos específicos de tu biología. Y aquí entiendo, el punto es o lo vayas a aprender tú y que tenés que leerte un montón de cosas y vas a perder el tiempo, o te llamo a ti y tú me das el camino directo al objetivo para que yo me enfoque en ser mejor papá, mejor emprendedor Yo hago la pega. y el resto tú me ayudas. Esa mochila te la sacáis, yo la cargo con mi equipo y no solo la vamos a hacer mejor que tú, sino que 10 veces mejor que tú. ¿No? Entonces 100%. Ahora, para la gente que no me escucha, ya quizás están, ¿pero qué es esto? Eh, ¿Me puedes dar un par de ejemplos de ¿Sí? alguien que, histórico o de tus clientes, pero qué impacto se ven cuando alguien empieza en este viaje de, de alto rendimiento humano? ¿Qué cambios veí en tu vida? ¿Qué cambios podría haber yo si empiezo un viaje guiado contigo, por ejemplo? Primero, el manejo de tus tiempos y tu energía, ¿cachai? Pero ¿sabes qué? Me retracto. Yo creo que lo primero que te vas a sentir es acompañado. Ok, ok. Claro que esta cuestión es muy solo. Y eso, Nico, no tiene precio. Vas a sentir, ¿cachai? Cuando uno va así como a exponer algo, a un Sí, concurso, lo que sea, pero tú sabes que tenía un equipo atrás. sí, Es cuando yo estaba en los Juegos Olímpicos, yo sabía que estaba mi médico, mi sí. masajista, mi quiropráctico, mi biomecánico y no sé, 20, 30 personas que le metieron cabeza, ganas, corazón, espíritu para que yo estuviera ahí para... Claro, Entonces yo sabía, estoy acá, yo estoy sola, tengo un segundo para demostrar lo que he entrenado en 20 años de mi vida, pero hay 20 seres humanos que le metieron alma y corazón a esto. claro. Y, Entonces no soy solamente yo. y sucede mucho que en estos cambios como profundos personales hay harta resistencia del entorno. Como Obvio, imagínate que me decís, Nico, tenemos que dejar de tomar. Yo no tomo ni fumo hace dos obvio. años. Y cuando dejé de tomar, hubo mucha resistencia Sí, po. del entorno. Como, Nico, pero ¿cómo no hay de tomar? Oye, pero Nico, si el vino es tan bacán. Pero acá hay otra cosa que es diferenciador. Acá no hay indicaciones. Nosotros te hacemos propuestas Por supuesto, y tú lo decides. Aquí nadie va a hacer el cambio por ti. Aquí el cambio lo haces tú. me encanta. Y eso hay que hacerse responsable. Y eso te hace líder de tu propia vida. Eso te hace, Mm, yo lo veo así, tú tenías una nave y tú eres el piloto. Es Nati, súbete de copiloto. Dale, yo voy total, contigo a todas. total. ¿Cachai? Y es como, bacán, tengo un equipo bacán. En tu empresa, ¿cómo uno se siente cuando tú sabes que todo tu equipo ejecutivo, la gente que está contigo, tú sabes que estos gallos van a morir contigo, lo dan todo y son buenos en lo que hacen? Sí. Esa tranquilidad y esa fuerza de equipo y esa compañía, los seres humanos somos en contacto con un otro, Mm, Nico. No mm, estamos solos. El ser humano no existe. La diferencia del ser humano es la capacidad de comunicación. La comunicación, para comunicar, tiene que haber un otro que escuche, que hable, que reciba y que haya intercambio. exacto. Y eso es clave. Y todos mis clientes han dicho que eso ha sido lo más valioso del método después de todo lo concreto, que es eh, rendimiento ejecutivo, ¿cachai? No sé, el objetivo que tú me queráis. No sé, quiero bajar el porcentaje de grasa, ¿cachai? Yo te voy a dar el camino para lograrlo, depende de ti si lo logras. Te cuento una historia súper tonta, Obvio, pero a mí me dolían las manos, ¿ya? como manos. Y yo andaba en bicicleta y dejé de andar en bicicleta por 6 meses porque me estaba trabajando, muy rayado mi trabajo. Y empezaron a doler las manos. ¿Mm? Entonces yo dije, mi mamá tiene artrosis. Entonces fui al neurólogo, hice el examen
no me acuerdo cómo se llama, pero una cuestión eléctrica que me ponían unas cuestiones, entonces me empezaban a medir cómo se movían todo. ¿Sí? No encontró nada. Después ¿Ya? y me seguía doliendo. Y molestoso en las mañanas, en las noches, con calor. Y después ¿Era hormigueo? se me dormían estos dedos. Ah, ya. Habéis ¿Cachai? comprimido un nervio. Y pensé que era el ulnar y empecé Sí. y revisé por acá y fui, bueno, después fui a reumatólogo. Entonces fuimos a buscar el índice reumatoide y los ¿Sí? factores y todas estas cuestiones, los exámenes de sangre. Nada. Y todos me decían, Nico, creo que esto es ansiedad. Y yo dije, puta la wea. ¿Y qué haces para quitar la ansiedad? No, mi objetivo no lo voy a bajar. Obvio. Entonces dije, ¿sabes qué? Voy a retomar la bicicleta. Mm, Entonces retomé la bicicleta hace 2 meses. Y yo me voy del Mallsport a Farellones. ya. La retomé, ponte 4 subidas en 2 semanas y se me quitaban los dolores de las manos. Entonces, esto es intuitivo, yo lo Obvio. hice sin estudiarlo, Obvio. pero el impacto que tiene pegarle al cuerpo Mm, y tratarlo con respeto, bueno, yo estoy feliz. obvio. Eso tú lo veis uno y otro, todos los días, me imagino. Lo que pasa es que ahí está la mente y el cuerpo, como la dicotomía que siempre se ha hablado. Sin Mm, duda no existe esa separación, ¿cachai? claro. Entonces, por ejemplo, un cliente, un paciente que llegue, o un socio, yo los llamo socios, mis socios, vienen con síntomas depresivos. Una perspectiva sería realmente tratarlo como si fuera una depresión desde una situación Sí. emocional, desde algo que le pasó en su vida, ahora reciente, y profundizar en su infancia, en su vida, en su relato. Y esto técnicamente se llama en el yo narrativo. Yo me voy al yo narrativo y trato de interpretar cómo él se habla a sí mismo, cómo se narra, cómo se crea y cómo crea esa identidad y ese ego. Voy Ok. ahí, lo trabajo, lo manejo, lo conozco y me entro ahí. Otra opción, donde se hace paralelamente, es ir a su cerebro y ver cómo están sus neurotransmisores y ver cómo está, por ejemplo, los metales pesados en su cuerpo y Mm, cómo están sus ejes, intestino-cerebro, cómo está su microbiota. ¿Y qué pasa si el tema fue desde el estómago hacia la depresión? claro. Y eso es un Sí, claro. síntoma que causa algo intestinal, físico, y si yo le sigo tratando a través del habla, de la palabra y de la emoción, nunca va a haber cura. Mm. Claro, porque déjame bajarlo para mi mamá. Mamá, escúchame. Puede ser que de repente, eh, imagínate que estáis tomando mucho café, se te Mm, sube la taquicardia. sí, Tenéis taquicardia por el café, obvio. entonces pensáis que estáis ansioso. Entonces estáis ansioso, sentís que se te están yendo las cosas de las manos. Y eso gatilla quizá una situación mental. Cuando el problema en realidad no tenéis nada mental, es simplemente que tenéis que dejar el café de lado, se Es, elimina la taquicardia y tú puedes decir, en realidad no estoy. A eso te referí, ¿no? sí, exactamente. ¿Cuántas cosas uno le da, y pasa para los dos lados? ¿Cuántas cosas vienen desde lo cognitivo, Mm, narrativo, el autodiálogo, el yo hacia adentro, y uno mucho. enferma desde arriba hacia abajo? Pero también cuántas cosas son desde lo material hacia lo espiritual o, Mm, o- o mental, ¿cachai? Entonces, esas dos cosas se tienen que analizar de la mano. Y por eso, Nico, lo que te hablo de la integración de la información. Yo te voy a contar así como mi sueño, o sea, yo estoy trabajando poniéndole ovarios, yo digo, a esto. me encanta. ¿Sabéis por qué? Porque yo quiero que exista la Nati 2 para decirle Nati 2, hazte cargo de mi optimización. Chao. Ok, tú Lo querés. único que quiero es que eso que yo busqué, crearlo, entrenar equipo, para yo tener el equipo suficiente para que haya un equipo donde yo externalice esto mismo para mí misma. No, no, eso me queda claro. Me pasa que he escuchado cuando hay gente que ha dicho que no, que está triste y por estar triste le generó cáncer. ¿Mm? Y toda la comunidad médica va y como que se burla de la persona diciendo ¿Mm? que está hablando este idiota. Obvio, Fake news, ¿no es obvio. cierto? Y yo digo, espérate un poquito. Cuando uno está triste, el cuerpo completo se estresa, se Mm. inflama, la microbiota, y sí se generan alteraciones. Claro que, Entonces, ¿por qué la comunidad médica, el médico tradicional, mm, como que separa la mente y el cuerpo? Es como, no, eso es como para el terapeuta, anda a ver al terapeuta. Yo aquí veo cosas de verdad, los ya, médicos. sí. ¿Hay un problema eso con la comunidad médica? ¿Lo he visto como? Sí, por eso el equipo médico que trabaja en M720 son elegidos con pinza, ¿ya? Sin criticar a ningún médico, cada uno hace su profesión Por como supuesto, quiere y por como supuesto. puede. Pero te voy a dar otro ejemplo. Por ejemplo, los biomarcadores normales, lo que te haces tú,
en la clínica X, ¿no es cierto? En Examedi. En Examedi, la que así, en Examedi, hay un rango que te dicen como desde aquí a acá es lo normal. Y si estás dentro del rango, uno duerme tranquilo, ¿o no? Sí, Es como, estoy dentro del rango, lo estoy metieron ahí. sana. Uno revisa, check, check. Si se pasó por poco, pero es por poquito nomás, creo que ando por bien. El hipocondriaco, si se pasa por 001, me voy a morir. ¿Cachai? Y hay como de todos los casos, ¿no es cierto? Sí. Pero ¿qué pasa si yo te digo que esos rangos no están actualizados? O se te cae todo. ¿Cachai o no? Sí. Entonces ya, no sé, po, el, el- el espacio de sano, de normal, es cuestionable. Esos son investigaciones que hacen rangos tipos, Mm, pero eso no está actualizado y eso está actualizado para ver a un sujeto no enfermo sano. Pero hay rangos de claro. optimización. Entonces, como por ejemplo, yo te digo ya, yo creo, te voy a decir en la fuerza, que la gente lo entiende más fácil. Ya, por ejemplo, un ser humano, una persona normal debe levantar al menos su peso corporal para que pueda saltar, correr, no caerse. Sí. Ya, pues, pero si yo quiero ser campeona olímpica, o quiero ser buena en lo que hago, o estar dentro de la elite del mundo, o competir en las altas ligas, yo tengo que tener 180 kilos de press banca. Y Claro. eso es fuera de todo rango. Ok. Obvio. O sea, entonces, eso es lo que te quiero decir, que todo es rebatible. Y uno tiene que ir a la mano con la evolución científica. Mm, Y lo que hay que entender y respetar, que para que hayan cambios en las leyes médicas, cambios en los rangos, cambios en las instituciones que respaldan, que validan, desde solamente te voy a hablar de los rangos de los exámenes y de cómo funciona el sistema de salud en Chile para entrar suplementos. Por ejemplo, mi recomendación de vitamina D más vitamina K, el mínimo es 10.000 UI diarios. ¿Sabes cuáles los UI diarios que se aceptan en Chile consumir? no. 800. Nada. No se puede vender una pastilla de vitamina D que tenga mayor de 800 UI. Uy, los suplementos, ¿por qué está tan restringido en Chile? ¿Es un tema de ley antigua que no se ha conversado? Exacto, Y hay que replantear la ley. y quizá hay un Entonces, lobby. hay que hacer un lobby, hay que replantear la ley, y por eso uno se va a Estados Unidos, a Nueva Zelanda, Y llenáis la y te maleta. compráis la vitamina D de 10.000, porque todo el mundo allá lo toma, con vitamina K, y te traí esa suplementación, y acá es imposible conseguirla. Entonces, Mm, ya estamos jugando como, es como cuando yo a los Juegos Olímpicos y la China llegaba con 40 gallos que le echaban aire, dos, no te lo juro, sí, otro le llevaba la obvio. bala, otro le hacía masaje mientras caminaba, y yo con mi entrenadora, la Dulce ahí, la chilenita, yo no, vamos que se puede, esta mina no me va Sí, a obvio. ganar aunque venga con 100. Entonces, ¿hasta cuándo jugamos en desventaja? Obvio. Obvio. ¿Cachai o no? Ya yo me aburrí de eso. Entonces yo veía todas estas realidades desde el equipo, la integración, la suplementación, las estrategias, la tecnología. Sí. Todos los equipos tecnológicos que hay para recovery, que es Mm, lo que más yo buscaba en el alto rendimiento, hoy en día estoy muy enfocada, pero en el rendimiento cognitivo. me encanta. ¿Cachai? Es como el tipo de magnesio que hay que tomar, el tipo de hidratación, el agua, el electrosmog Sí. Y que va a depender siempre del individuo. del individuo. Entonces, hay tanta oferta que uno se marea, Nico. Entonces, acá la pega es decir, tengo 300 opciones que ofrecerte y tú vas a decir, ay, yo te digo, yo ando con una tarjeta en el teléfono que me filtra toda la contaminación de la vibración que da el teléfono. ¿Por qué sé que yo tenía que mejorarlo? Porque yo me hice un test epigenético donde me salió que epigenéticamente ese tipo de electrosmog estaba alterando mi máximo potencial. Yo lo modifiqué, busqué la mejor tecnología a nivel mundial, la utilicé, me volví a medir y ya no existe. Obvio. Funciona. ¿Por qué? No porque yo lo diga, porque hice el método científico. Claro. Eso no significa que va a estar validado para todo el mundo, va a estar validado para mí Y te lo hacía a ti misma más encima. y me lo hago a mí misma. Entonces, yo Y tengo ahora con tus un clientes. búnker en mi casa, ¿cachai? Que compré los discos de protección industrial, ¿cachai? Entonces, yo voy creando un ecosistema, ¿cachai? De gente, Mm. de las personas que hoy en día están entrando a M720, todos estamos en un nivel de vibración, Yo, ¿cachai? yo solo quiero profundizar en la medicina tradicional solo para ver qué opináis, pero mi mamá, yo sé que no es una ejecutiva de alto rendimiento, quizás no es tu público objetivo, pero quiero saber tu opinión. Mi mamá Mm, no podía dormir, mm, tiene 70 años, casi 70. Fue al doctor y el doctor le dice que está media depresiva, entonces antidepresivo. mm.
y que te apina para dormir. Mm, Y yo, ¿what? mm, Entonces, espérate un poquito. O sea, ahí me metí yo, porque si no, dije, espera un obvio. poquito. Su almohada estaba mala, le cambié la almohada. Le puse un Whoop. Ya. Le expliqué, oye, hablemos de higiene del sueño. Entonces, mamá, ¿a qué hora comí? Tu última comida. No, tarde, como a las 10 de la noche. ¿Y a qué hora te acostáis? A las 12, una. Uf. Ok. Obvio. Entonces trata de correr la comida. Entonces empezamos a hablar de eso. Mm, Y está durmiendo bien. Y no está tomándose los medicamentos. mm. Eh, de esto se trata, ¿no es cierto? De eso se trata, Nico. Hay un mundo, no, hay una forma de vivir que nos la estamos perdiendo Y que es maravillosa, ¿o no? y que es maravillosa y que es más plena y que es más profunda y que hay espíritu y que hay conexión, Mm. ¿cachai? Y que hay conexión contigo, con tu cuerpo, con tus emociones, con tu otro, con tu hijo, con tu mamá, con la naturaleza, con la gente, con lo que está pasando. Y eso es trabajo. Yo siempre le hablo a todas las personas de crear un espacio interno. Y el espacio interno es crear un alto nivel de Mm. conciencia y de narrativa para hacerte cargo de tu vida. Todo el mundo sabe que, no sé, no hay que ver pantallas en la noche para dormir. Todo el mundo sabe que hay que estar oscuro, ¿no es cierto?, la pieza y tiene que estar a 20 grados la temperatura en la noche y podemos hablar de muchas cosas técnicas. Pero yo le puedo dar recomendaciones que incluso yo al decírtelas tú me dices, sí, yo las sabía. Y la pregunta es, ¿por qué no las haces? ¿No es cierto? Obvio. ¿Por qué no las haces? Y yo me lo pregunto a mí también, ¿por qué uno no lo hace? ¿Cachai? Si hay tantas cosas que ya se saben que uno debería hacerlo, ¿cachai? Mm. Pero, ¿cuál es el punto acá? Método 720, y da lo mismo si es método 720, no es método 720. Acá esto es una forma de vivir, Sí. es una forma de enfrentarse al rendimiento humano. Pero ¿dónde encontráis entonces esa motivación? Po? La pregunta, tú decís, pues, ¿por qué no lo Voy, hacís? voy para allá. ¿De dónde sale? ¿De dónde sale todo? De tu esencia, Nico. Todo el estudio de los hábitos. Cuando tú sabes la persona que eres, tú te alineas con lo que eres. Mm. Entonces yo me pregunto en las mañanas y digo, mi desayuno, lo todo. Cereales con leche, donuts, ¿cachai? Y un croissant y X. ¿Eso es lo que es Natalia? No. La No. Natalia es respetuosa, la Natalia tiene amor propio, ¿cachai? Entonces yo como mis huevos, pedazo de palta, mi café, ya está. Me tomo mi Hormuz, me tomo mis kilos de suplemento, hago mis ejercicios de respiración y sé que eso me va a Sí. conectar con qué, con la mamá que quiero ser para Luciano, más importante para mí, Mm. ¿cachai? Con la mujer que me merezco ser, ¿cachai? Y eso ya no hay. Y acá yo el otro día, te juro que ayer tuve una reunión con uno de mis socios, clientes, y le dije, pero Nati, pero busquemos un concepto, ¿cómo hago para yo, en el fondo, ser constante con todo esto que estamos trabajando? Trabajamos como en 20 pasos y era un montón de cosas. Y uno empieza a agobiarse, voy a ser capaz, después no lo haces y te baja la autoestima. Es como, no cumplí con lo que yo mismo quise hacer para mí, Mm. ¿cachai? Y ahí yo soy implacable. A mí no me vienen con cuentos. Eso es respeto a ti mismo, compadre. Si tú no te haces cargo de lo que tú te propusiste y tú no lo haces, significa que no te respetas a ti mismo. Y ahí estamos mal, Mm. ¿cachai? Entonces, en el mundo de las ideas y de la planificación, todo es válido. Nosotros podemos ahora crear un nuevo emprendimiento, mejorar el mundo Sí. y descubrir la nueva tecnología. Eso es una idea. Después, la fase de planificación. Creamos el plan. Hasta ahí, todo el mundo lo sabe, ¿no es cierto? Lo mismo en deporte. Uno hace una planificación desde no sé, el otro día saqué la cuenta, yo he hecho 600.000 lanzamientos de bala en mi vida. Obvio. Por eso soy buena, punto. Pero los hice, no los Repetición. planifiqué, ni los pensé en mi mente. Entonces, acá la clave para las personas que estén escuchando este podcast y se puedan llevar algo para la casa, valioso, realmente transformador, y no palabritas bonitas en el aire que las agarran en la basura. Porque van a decir, bacán tu Nati, tu método, pero yo no sé, a lo mejor no tengo los recursos, ni sé cómo Mm. llegar a ti, o etcétera. Ok, válido. Yo lo entiendo. Estoy trabajando para encontrar un servicio que sea accesible para todos. Pero por mientras, haz lo que tienes que hacer. Pregúntate a ti mismo, ¿qué es lo que puedes hacer hoy día en tu vida que no estás haciendo? Sabes que tienes que hacer y puedes hacerlo
y no estás cumpliendo contigo mismo. Mm. Y luego de eso, ¿por qué? ¿Cuál es el autoboicot ahí? ¿Cachai? Sí. ¿Por qué te estáis castigando? ¿De qué te estáis castigando? ¿Por qué no te estás dando la oportunidad de brillar? Quizás hay una narrativa interna que dice tú te mereces estar ahí porque eres una mina penca. Ahí tenéis que estar, ahí, penca, o para acá. Ahí te quiero ver, ahí, porque te merecís, por culpa, por castigo. Eso es lo que hay que hackear. Cuando uno hackea esas narrativas, esas realidades que uno las tiene introyectadas internamente, hace el link y hace lo que tiene que hacer. ¿Cachai? Y en las perdidas, cuando tú me decís, ya, pero igual esa es harta pega interna, ¿cachai? Como, no sé si yo voy a llegar a ese punto de introspección, no lo pienses. Yo en las mañanas, tú te preguntas, ¿en las mañanas si va a ir a trabajar? No. ¿Tú te preguntas si va a ir a dejar a tu hija al jardín o al colegio? ¿O si te va a lavar los dientes? ¿Por qué uno se pregunta si tiene que optimizarse? Sí, claro. Yo lo que hago es me salto la etapa de la decisión. Yo tomo la decisión una vez y después ejecuto. O sea, no existe para ti dentro de tu mente un espacio para decir, hoy día voy a ir a hacer gimnasia o no. No, hoy día me voy a meter al hielo o no. Ya, hoy día me voy a tomar los suplementos o no. Oye, es que eso no se pregunta. Yo decidí, yo invertí, yo me lo compré, yo planifiqué, yo tomé la decisión, ahora se hace. Sí. Y cuando uno tiene esa actitud en la vida, uno es responsable, uno es respetuoso consigo mismo y lo más lindo y lo más bonito, que uno cumple todo lo que se propone. Y cuando cumplís lo que te proponí, se genera un efecto muy lindo también, es que vais construyendo tu autoestima. Porque a medida que te cumplí a ti misma o a ti mismo, Sí, tú decís, uy, yo pude hacerlo. O sea, tal cual. y eso va sumando cada día. ¿Te gusta esta idea? Mira, cuando yo subía cerros, Sí, que por ahí partí fue mi iniciación en sí, el deporte, subía cerros. Entonces imagínate subir al Manquehue. ya. Entonces el Manquehue yo miraba para arriba y decía, esta imposible. Mm. Entonces decía, ¿sabes qué más? No miraba la cumbre, me miraba los pies. Entonces daba un paso, después otro, un paso, después otro. Nico, Y después media hora miraba para arriba, estaba más cerca, bajaba la cabeza, un paso, después otro, un paso, y llegaba. ¿Te gusta esa analogía? me encanta. De hecho, mi entrenadora, que está en el cielo, falleció, Mm. me decía, Nati, un elefante no se come en un día. Esa era la idea cubana, ya cada uno con su tipo. Sí. Tú te vas a comer un elefante, Sí. pero no en un día, ¿cachai? Y es literal lo que tú dices, es lo que yo he aplicado en mi vida. Yo siempre me he puesto metas que me sacan de mi zona de confort y mientras más bajo sea el porcentaje de probabilidades de éxito, para mí es mejor el desafío. ¿Ya? O sea, algo que es obvio que lo vas a lograr no es desafiante. Por ejemplo, Nico, ¿cuántos capítulos de podcast has hecho? 90. Ya, llegar a 100. ¿Tú sabes que lo voy a hacer? Sí, ya estamos. ¿No? Ya estamos. Ya. Si yo te digo, quiero que este podcast se abra a Latinoamérica y le haga competencia a los mejores podcasts de conversación y tú ahí decís, ya, chuti, ¿cómo lo voy a hacer? Igual, mira, cada vez que decir en alta voz algo, una meta, se te apriete la guata decirla, eso es lo que tienes que Hazlo. hacer. ¿Te gusta? Hazlo. ¿Cachai? Empecé a grabar este podcast en Miami. ¿Ya? Porque un amigo me dijo, Nico, tienes que grabar esta weá en Miami. Deja Santiago como Valle, en un pueblito. ¿Mm? Tenés que hacerlo en Miami. Entonces yo, pero ¿cómo? ¿Dónde? ¿Y qué hotel? ¿Y dónde lo voy a comprar? ¿Y sabes qué? 2 horas después le mandé el pasaje. Y compré el pasaje a Miami. Y me armé una réplica de este podcast en un Airbnb. Y estoy yendo a grabarlo a Miami. Pero no tenía idea cómo hacerlo. Entonces, y finalmente dejé todo guardado en una bodega. Obvio. Pero yo pienso igual que tú. O sea, yo no pienso, yo hago. Entonces, como si vamos cerrando las ideas, uno se da cuenta cuando empieza a tener conversaciones con personas que en sus distintas áreas han tenido alto rendimiento humano, excelencia humana, uno empieza a ver cosas comunes. Sí. Uno dice, oh, parece que las personas que les va bien y logran lo que se proponen, hacen más que piensan. Sí, exactamente. Parece que las personas que les va bien se cuidan. Parece que las personas han trabajado en su autoestima. Parece que las personas se han entrenado en salir de su zona de confort, por ende han fracasado un montón de veces y eso los hace capaces en el día a día. Y esa lectura de estrategias eficientes para el común de los seres humanos es lo que yo estoy armando en una planificación que yo pueda transmitir, no en una conversación de 1 hora, sino que en un trabajo continuo de acompañamiento desde
conversación, hasta intervención, hasta nutrición, sí. hasta modificación genética, pero todo tiene que ir de la mano porque si no es muy estresante y yo necesito que tú estés habilitado para enfocarte a sacar ese podcast y romperla a nivel mundial. Sí. ¿Cachai? Y yo necesito, ¿cachai? Que una persona me sostenga ese proceso para yo hacer lo que tengo que hacer, Sí, no, estoy de acuerdo. ¿cachai? Entonces, el hacer es la clave de la vida. ¿Por qué? Porque la vida es movimiento, Nico. Las células están vivas cuando vibran. Sí. Cuando todos dicen todo es energía, literal todo es energía, pero la energía es movimiento, Se te está moviendo para poder generar energía. obvio. Y el movimiento en la vida es la acción Mm. física, pero es la acción. Y la acción es hacer, no es planificar. ¿Cachai? Mm. Entonces, la pega acá para mejorar, tú decís, ya, bueno, ya me quiero ir con algo de este podcast, es haz lo que tienes que hacer. Y haz lo que tienes que hacer es levántate a la hora que te tengas que levantar, si te va bien o te va mal. Hay una frase que yo siempre digo, que digo, ¿qué haces cuando ganas y qué haces cuando pierdes? Lo Al otro mismo. día lo mismo. Sí, ¿Cuál es la diferencia? ni una. Yo fui a un campeonato, me entrené, di lo mejor de mí, perdí. Y al otro día en la mañana estoy entrenando. Sí. Fui a un campeonato, di lo mismo, gané, éxito rotundo. Yo no me voy a celebrar un año del Caribe, al otro día estoy trabajando. Sí. ¿Por qué? Porque hay una dimensión más profunda que es inamovible, que es imposible de modificar y que es imposible de llegar y de dañar, que es mi espíritu. Todo lo que pase superficialmente desde la emoción es a otro nivel de afecto y yo tengo que poder navegar con tolerar esa frustración, ese miedo, esa angustia y también lo contrario, el excesivo éxito. 100%. Son tantas cosas que me encantan que me gustaría irme por mil partes, Dale nomás, yo pero soy déjame libro hacer abierto. una pausa para el propósito. Dale. Conversé con Ricardo Soto, que es un doc que se dedica a estos cuentos, y él me dijo algo que me explotó la cabeza. Él Mm, decía, el propósito no se encuentra, el propósito se decide. Ese era su mm. pará. ¿Qué rol creéis tú que juega el propósito en todo esto? Y un último punto. Cuando nació mi hija, ahí bueno, me nació fue como un motor a combustión, y yo creo que en los últimos 4 años ha sido mi mayor crecimiento Sin duda. personal. ¿Cuál es el rol del propósito en todo lo que estamos hablando? Propósito, como primero veamos qué es propósito. ¿Cachai? El propósito es la razón por la que uno hace algo, ¿no es cierto? Es el por qué. Mm. ¿Cachai? Es como, pero Nati, ¿por qué estás haciendo esto? Pucha, porque yo sé que toda mi experiencia y el conocimiento de mucha gente se puede plasmar en algo ordenado y poder transformar en la vida de las personas. ¿Cachai? Mm. Eso no puede quedar en un libro, esto no puede quedar en una conversación, se tiene que traspasar a que personas sean más plenas y felices. Eso es un propósito. Para encontrar ese propósito hay que generar trabajo interno, ¿cachai? Y esa es la clave de todo eso. Y Ok. por eso uno dice Buscar claridad quizá. el propósito se trabaja y el propósito puede cambiar. La vida es dinámica, lo mismo hablamos del movimiento. Sí. Yo hoy día puedo tener un propósito, pero puedo tener un insight de mi vida y un momento de tanta conexión espiritual y de conciencia que yo diga, ¿cachai? Esos momentos de wow, Sí, ese es un insight. sí, claro. Como, cónchale. Cuando sí, 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 es como una revelación. una A eso te revelación. referí, ¿o no? Sí. Y esos son momentos de transformación. Es como que te cae la teja. Una actualización de software. Uf. Y esos caen caminando por la calle, de repente cuando veía a tu hijo nacer, cuando no sé, te ganaste la medalla, o cuando fracasaste, como en momentos de transformación, quizá. Hay momentos, se llama de insight, pues, cuando uno conecta algo. El cerebro funciona por redes neuronales, Sí, funciona por bloques. sí. Se prende el cerebro de distintas conexiones que uno ha ido a través de la vida creando X conexión. Entonces la Natalia, red de conexión por default, ¡pum!, se prende todo. Pero va a haber un momento, el nacimiento de tu hijo, caminando que viste a alguien, un fracaso que te pegó en un núcleo tuyo muy sensible, un trauma que pudiste ver y resolver, un amor muy profundo, Sí. un éxito que te conmovió, que te actualiza. ¿Y qué significa una actualización? Que ese propósito puede cambiar, ¿cachai? Y eso es válido. Por eso el propósito no es algo fijo. Lo único fijo eres tú. Es quién es el que tiene el propósito. El propósito está acá, ¿cachai? Pero la persona que tiene el propósito soy yo. Y eso es lo inamovible, ¿cachai? Entonces, para mí el propósito es conocerse a uno mismo. Mm.
¿cachai? Y en ese descubrimiento uno cada vez puede ir más profundo, y más profundo, y más profundo. Nati, y tú para conocerte a ti misma, ¿qué ejercicios recomendáis o los que tú hayas hecho para poder? Porque, por ejemplo, a mí me gusta escribir. Mm, Y creo que en escribir, de repente estoy escribiendo y como que me acuerdo de cosas y mm. conecto. ¿Cómo lo desarrollamos? Mira, desde lo más práctico, trato de decir cosas que sean prácticas para la gente. Vivan la vida. Ok, vivir. Pero, ¿qué es eso? ¿Qué es vivir la vida? Es estar consciente de lo que pasa en tu vida. Es como que la vida te ofrece un montón de opciones. Ser deportista, estudiar, fracasar, atreverte, Sí, decirle al gallo que te gusta, ¿cachai? Como ir a comer al restaurante que te gusta, aprender a cocinar, decirle a tu hermana algo que te carga y atreverte y sacarte esa angustia de arriba, sí, invitar a esa persona que te da miedo y que te diga que no y hacerlo. Eso es vivir. ok, Y cuando uno vive, uno experimenta la oportunidad que te da la vida de conocerte a ti mismo. ok. Uno se conoce en el acto. En filosofía hay dos conceptos, la potencia y el acto. La potencia, filosóficamente hablando, es todo lo que uno puede llegar a ser, Ok. ¿ya? Y el acto es lo que uno hace, en concreto de lo que uno es en este momento. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que ¿por qué yo hoy en día soy una persona que tengo mucho espacio interno y muy conectada? No porque me puse a escribir, ¿ya? No porque todas las mañanas medito, que lo hago, pero yo medito ¿qué? Yo medito Mm, la vida. Yo salgo a vivir, yo salgo a equivocarme, yo salgo a tener experiencias. Entonces la invitación es que vive tu vida consciente y luego reflexiona de lo que hiciste, de hacer, de movimiento, de acto. No una mm, situación pasiva, meditativa, ¿no es cierto? Contemplativa, mm, sino que tú tienes que ir al choque de la vida, que es lo que te está ofreciendo en esta encarnación. mm. En esta encarnación te está ofreciendo vivir experiencias. Y por eso yo me siento que yo ya soy multimillonaria y el unicornio y todas las cosas que hablan los emprendedores de los millones de dólares, eso está dentro de mí. ¿Por qué? Porque yo he vivido la vida de múltiples colores, los lindos y los feos, los oscuros y los claros. Y esa es mi riqueza, ¿cachai? Y eso es lo que invito a la gente, a salir de ahí, sale, muévete, vive, experimenta, llora, sufre. ¿Por qué es malo sufrir? ¿Por qué es malo quebrar? Sí, ¿Cuánto te entregó a ti todas las quiebras y fracasos empresariales que tuviste en tu vida? todo, ¿Cuánto? todo, Todo, ¿cierto? todo. Entonces, ¿cuál es con una persona? ¿Y ese insight y ese crecimiento interno de dónde surgió? El más reciente, lo que te decía antes, mi hija, po. Cuando nació, la vi y lo que tú decís, pues este cerebro plástico, y hoy día es un motor tremendo. ¿Cachai? Ese momento, el momento en que tú cometiste un grave error empresarial y te costó la vida, Sí, claro. ahí uno, ¿por qué? Porque la verdad es que no te queda otra que usar toda tu imaginación, toda tu creatividad y todos tus recursos que están a disposición, pero uno no los usa, Mm, ¿ya? La conciencia, ¿sabes dónde habita? Desde el psicoanálisis, no, en el ello. El ello es la profundidad de las aguas. Nosotros, tú piensas que tenemos una profundidad de un mar a disposición de todo lo que Nico puede llegar a ser, es total. ¿cachai? Y en la vista del mar, la ola, uno ve nada. O sea, uno es el 1% de lo que puede hacer. ¿Y qué hace la vida? Dios, el universo, como queráis llamarlo, Nico. Hace, ok, le voy a hacer vivir una experiencia que él va a tener que ir a la profundidad de su ser, buscar herramientas, porque las tiene, solo tiene que ir con una linternita y ver ahí ya, ¿qué hago ahora? Porque no me queda otra. Mm, Buscar y encontrar esa herramienta dentro de ti, esa capacidad dentro de ti, esa fuerza dentro de ti que tú no sabías que tenías, ¿no es no, cierto? En la vida, en el error, en el fracaso, en momentos fuertes. Y ahí es el crecimiento personal. mucha gente nos puede estar escuchando inmediatamente, quizás cuando se sienten atacados, como, Mm, no, esto no es para mí, esto que están hablando estos gallos, mm. aparece el ego, ¿no es Sí. cierto? Porque es imposible tener todo lo que estamos hablando, de ser consciente, Mm, de salir del piloto automático, si no eres capaz de destruir al ego, sin duda. como dicen los estoicos, como matarlo, Mm. ¿cómo se dice? La disolución Disolución del ego. del ego, ¿no es cierto? ¿Cómo
Porque tú me dijiste que ha sido un proceso para ti también. Obvio. ¿Cómo lo has ido matando tú? Porque me imagino que fuiste buena siempre. Entonces, quizás tuviste un ego Mm, que ha ido apaciguando, quizás, o bajo control, no sé. obvio. ¿Cómo lo has hecho? Eh, dándole permiso a la vida a que haga lo que tiene que hacer. Ok. Yo me subo a un bote y te lo prometo que todas las mañanas le digo al universo, universo, estoy preparada. Pero eso es ser vulnerable, entonces. Eso es aceptar la vulnerabilidad, es aceptar la incertidumbre. ¿Pero te creíste inmortal en algún minuto? Así como que me la sé toda, en algún minuto de tu vida. Fue, te voy a contar, te voy a contar una anécdota. Yo fui campeona mundial juvenil, ¿ya? Yo fui campeona mundial juvenil, tenía 18 años, gané, Campeona mundial a los 18 años. sí. Mi entrenadora fue una mujer muy poderosa, Mm. muy exigente, muy exigente. Se llama Dulce Margarita, no tenía nada de dulce. Yo entrenaba 8 horas al día. Era un robot, una máquina de alto rendimiento. Pero Nico, o sea, Creo. yo lo miro para No, atrás y digo, no, o sea, ya, me te fui al pasaste, chancho. me fui al chancho, ¿ya? Esto surgió y se tradujo en que yo a los 18 años lancé 1865, que es una marca que era finalista mundial adulta. Cuando la lancé, mi entrenadora me dijo, me desgraciaste, porque ahora, ¿qué hago? Lanzaste demasiado, o sea, ¿qué es esto, cachai? Y después ese mismo año era mis primeros Juegos Olímpicos, Beijing, y también era el Mundial Juvenil. Llego al Mundial Juvenil, clasifico a la final, gano el Mundial, termino la competencia, me junto con mi entrenadora y ¿qué crees que me dice mi entrenadora? No lo sé. Me retó por penca. ¿Sabes lo que me dijo? Que cómo no había hecho mi mejor marca. Al menos. Al menos. Ok, entiendo. Que yo había sido la mejor del mundo, pero que no había hecho la mejor marca que yo podía hacer en ese momento. Entonces yo fui la mejor del mundo y terminé llorando de frustración porque me sentí que había sido una fracasada. Mm. Y acá está la reflexión más hermosa. Uno es una persona que te exige más allá de todo parámetro normal, que fue muy como desafiante de manejar en mi vida, pero fue la maestra que me mandaron para poder desarrollar mi espiritualidad, mi compasión, mi empatía, mi amor incondicional, mi lealtad, mi desarrollo, mis miedos y poder vivir toda esa gama de colores que la vida te ofrece. Mm. Entonces, termina el mundial y fue mi familia a verme. Y mi hermana mayor, la Cata, me dice, Natalia, me ve llorando, po, no entiende, pero Natalia, eres la mejor del mundo, ¿por qué estás llorando? Y me dice, mira Natalia, este es el mundo y tú estás acá. No hay nadie mejor en el mundo que tú, en lo que haces. Exacto. O sea, ¿qué te pasa? No entiendo. Y yo le dije, sí, Nati, sí, Cata, soy la mejor del mundo, pero no me vencí a mí misma. Mm. ¿Cachai o no? Entonces, la vida me regaló la oportunidad de demostrarme con un momento real de mi vida que ser la mejor del mundo no me entregó felicidad. La única felicidad que hay real es vencerte a ti misma. Mm. No hay otro éxito. No, y te lo digo porque yo lo viví. Entiendo. Y quizá estoy pensando en alguien que tiene mucho ego, quizá éxitos muy tempranos, sin fracasos, generan un gran problema, po. Sin duda, O sea, los fracasos depende. son necesarios. Yo O creo esto es que, no vencerte a sí mismo. A eso me refiero como definir obvio, fracaso. yo creo que, yo creo que cada persona experimenta lo que necesita experimentar en ese minuto, En el momento que... en el momento perfecto, y dependiendo de tu estado de conciencia es cómo se va a ir cambiando de dirección tu vida. Mm. Eso te hace agente. Eso te hace decir, ok, me pasó esto, porque Sí. el fracaso en la vida podría estar un poco asegurado. A todos nos va a ir mal en algún momento, pero el aprendizaje no está asegurado, Nico. No. Exacto. Uf, Uno entiendo. dice, sí, que todos los emprendedores fracasan y fracasa harto para que aprendas harto. Mm. Y como que se da por hecho de que el caerse en sí mismo, por default, uno aprende y se hace más fuerte. No, Tiene que haber ese uno, trabajo consciente. claro, obvio.
O si no, filo, salgamos a la vía a embarrarla y entonces me va a convertir en una persona sabia, Obvio, equilibrada, no. llena de conciencia. No, ¿cachai? Entonces, ese minuto yo me di cuenta de ese aprendizaje muy profundo, ¿cachai? Sentía que era la mejor del mundo, porque uno dice, ay, la mina egocéntrica se cree la mejor. No. Es que, amigo, era la mejor que hago, ¿cachai? ¿Qué hago? O sea, yo te juro que decía, sorry, pero gané. O sea, ¿cómo te Sí. digo que no soy la mejor del mundo? Pero yo realmente no me sentí la mejor porque no me vencí a mí misma, ¿cachai? Otra reflexión demasiado importante y demasiado transformadora es que la pérdida total de las cosas materiales. Yo fui una deportista muy exitosa em, y hubo un momento en que yo tuve una sanción, ¿ya? Me encanta decir, a mí me encanta hablar de todo, porque todo eso es parte de lo que es Natalia hoy. Obvio. Lo amo, lo respeto, lo valoro, lo pongo en un altar ese momento. Tuve una sanción, me habían puesto 4 años sin competir por una sustancia que encontraron en mi cuerpo. Hicimos el juicio, contraté a los mejores abogados, las mejores personas que analizaron lo que había en mi cuerpo y demostraron que era inocuo, pero al final la responsabilidad es de mía porque ingresó, entonces me dieron 3 años de sanción. En ese minuto yo pensé que mi mundo se había acabado. Mm. Me cortaron las alas, o sea, porque a veces uno pierde cosas materiales o económicas, pero acá yo perdí la posibilidad de hacer lo que amo. Sí. Y era ahí chica, esto fue el 2016, creo. 2018. 18, o sea, tenía ahí 27. 27 por ahí. Entonces ahí en el fondo lo que pasó es que la vida me quitó no lo que tenía, sino lo que hacía. Uf, ¿tu identidad quizás? Toda mi identidad y mi pregunta fue, ahora que no puedo lanzar la bala, porque Nico, no podía lanzar la bala, no podía entrar a una pista de atletismo, no podía ser entrenada por un entrenador, Mm. y yo como soy Matea, me leí todo y cumplí al pie de la letra la sanción. Obvio, sí. Sí, obvio. No funciona mi cabeza de otra forma, ¿cachai? Perdí lo que hacía. Llegué un año, más o menos un año y medio, de no poder hacer lo que eres buena y lo que amas. Y ahí dije, ¿quién soy yo ahora? ¿Quién no? Y más importante aún, ¿quién me va a querer ahora? Si la gente me quiere porque yo le traigo medalla a Chile, mi familia me quiere porque soy una buena deportista. Ahora que no soy deportista, ya no es que si soy buena o mala, es que no puedo hacer lo que yo hago, ¿qué queda ahí? Y eso fue un momento durísimo, Nico. Para mí, ¿qué queda? ¿Qué queda si yo me saco el lanzador de bala, todas las medallas, tuve que devolver una medalla, después tuve que devolver mi casa, me tuve que ir a vivir a una pieza de la casa de mi hermana que me recibió, los auspiciadores entregaban el auto, así, entregaba todo, invertí toda la plata que había ahorrado en los abogados, contraté al abogado de Messi, imagínate. ¿Cachai? Porque Sí, claro. esto era mi todo, ¿cachai? Y ahí quedé. Y en ese momento que tú decís, ya Nati, ya no puede pasar nada peor, se muere mi entrenadora. Mm. ¿Cachai? En ese momento de que yo decía, ¿qué hago? ¿Y qué hice yo? Me puse a estudiar. Ahí terminaste psicología. Y tomé todos los ramos que pude estudiar. Mi tarea era como, ¿cuánto hay que estudiar para sacarse 7? Para entretenerme, Nico, porque yo estaba acostumbrada de ser la mejor, de querer ser la mejor, Sí. de vivir una vida de exigencia, de decir, yo quiero descubrir, quiero entretenerme a buscar cuál es la mejor versión de Natalia. Solo lo sabía hacer en el deporte. Y ahí empecé a probar. Y en el estudio, ¿qué pasa si me pongo a estudiar y con esta metodología, cachai? Y seguiste entrenando además. Ah, Que me escuché por ahí que tirabais la bala por en los parques. entonces, como te digo, lo perdí, no podía hacerlo, pero sí lo que podía hacer era entrenar sola y entrenar en espacios públicos. Entonces, ¿qué hice? Entrené 3 años en plazas, en pedazos de tierra, tirando la bala sola en un parque. ¿Cachai? Mi mamá, mi familia estaban preocupados de mí porque ¿sabéis lo que me decían? Nati, supéralo. Como ya fue, no vaya a volver. Olvídate, si ya fue, está bien. ¿Para qué te expones a un atleta que viajó el mundo y fue la mejor a que esté lanzando sola con una bala en una plaza de Santiago? ¿Cachai? Sí. Y yo iba, Nico, todos los días. No dejé de entrenar ni un día de mi vida. Y cuando se levantó la sanción y volviste a competir, ¿eres competitiva todavía o no? Claro, pero faltan cosas. Murió la Dulce.
Entonces ahora no era solo no podía hacer, sino que no tenía quien me llevara a volver. Y ahí tuve que buscar a otra persona que me acompañara en el proceso y vivir el duelo más difícil de mi vida. Ese fue el momento Uf. en que yo, ¿caché cuando dicen es que las piernas se me doblaron de dolor? A mí se me doblaron las piernas real, me caí en el piso. Porque un paro cardiorrespiratorio, yo estaba estudiando para la prueba que tenía, porque en ese momento sanción, solo me estaba dedicando a estudiar y a entrenar yo. Me llama la hija La Dulce y me dice, Nati, vamos al Sapu. Mi mamá está mal. Y yo colgué y te juro que dije, La Dulce se va a morir. Manejé sabiendo lo que iba a pasar, llegué, la ambulancia se fue sin La Dulce, entonces malas noticias. Pegamos una pata a la puerta, entramos y vemos a La Dulce sin vida. ¿Cachai? Y ahí se me quebraron las patas. Y ahí me importó nada la sanción. Me importó nada lanzar la bala. Entonces la reflexión, otro aprendizaje que la vida me ha entregado es que no importa lo que haces, no importa lo que tienes, importa con quién recorres el camino de tu vida. No hay nada más importante que eso. ¿Quién está a tu lado? Puede ser tu hijo, puede ser un socio, puede ser un amigo, puede ser tu mujer, puede ser mi pareja. Esa persona que está al lado tuyo lo es todo. No hay nada más importante. ¿Cachai? Ese fue otro aprendizaje, que lo viví de una manera muy cruda. Después tuve que vivir todo el proceso de llevar el cuerpo a Cuba, de ser leal con ella hasta el último minuto, de devolverla al lugar donde ella nació, de financiar todo eso, de acompañar a su hija. Estaba en Chile con su nieto. Hoy en día su hija, su nieto y su otra nieta que nació ahora están en Miami con su familia. Todo bien, administré sus recursos, administré su seguro de vida. ¿Cachai? Y aquí lo más importante no es la deportista que fui, ni la entrenadora que fue ella. Es la relación de lealtad, Sí, no. ¿cachai? Que tuvieron dos mujeres que juntaron la vida para tener un propósito en común y soñar en grande y atreverse a dar el 100%, ¿cachai? Nati, herida atómica. Y atómica también, tu entrenadora, su familia, brutal. Déjame, porque, insisto, hay muchas cosas, pero tú me habláis siempre de la importancia de Dulce, ¿Mm? pero lo quiero llevar, así como hacer un cambio, ir a los niños. Ya. Eh, ya la gente que escucha este podcast sabe que mi hija aprendió a esquiar, lo he dicho muchas veces, pero lo logró porque conocía a un instructor ¿Mm? que agarró a mi hija de 4 años. Al comienzo mi hija no lo quería y yo todo el tiempo acompañándola, y él enganchó tan bien con ella que obviamente amó la cuestión. ¿Mm? Y después de 8 clases, ella ya esquía sola con 4 años en cancha principiante. Pero siempre me he preguntado, porque también están estos escándalos de abusos sexuales en Estados Unidos, los equipos de atletismo, por ejemplo, en donde los coaches forman una parte muy importante en la vida de los niños, ¿no es cierto? Sí. ¿Cómo un papá elige entonces un coach? Porque eso sí lo hacen los papás, elegir al coach. Sí. ¿Cómo elegirlo para no caer en manos de abusadores? Obvio. No diciendo que, por supuesto que no todos los coaches son abusadores, pero cómo uno como papá es consciente de qué coach le pone a un hijo. O sea, primero, Nico, siendo consciente de la importancia que tiene esa persona en tu hijo. En la edad que están empezando a tener nuestro hijo, 4 más 4, cuando sea 6, de hecho va a ser el momento que, de hecho, el profesor va a ser más importante que el papá. Prepárate. Sí, seguro. ¿Ya? Y lo acepto. ¿Cachai? Entonces, esa va a ser la figura más importante de tu hijo. La persona que él va a imitar viéndolo y haciendo, ¿no es cierto? Entonces, cuando uno está en esa toma de decisión, uno tiene que elegir a un buen ser humano. Okay. Así como uno elige el amigo que invita a la casa, así como uno elige, oye, este gallo no va a ser socio mío, no me tinca, y uno se da el tiempo de conocer, de investigar, es lo mismo. Porque esa persona 100%. va a ser la persona más importante de tu hijo y se va a meter, en psicología se llama la introyección. La introyección es cuando tú, me encanta decirlo así, es como yo me como al Nico Orellana, me lo como, y yo tengo un Nico Orellana dentro de mi cabeza, que me va a decir, ¿qué significa? Eso es introyección. Hay algo dentro de mí. Al revés, cuando tú estés otro día conversando y tú vas a decir, hola, Nati diría esto, y vas a decir una frase Sí. que a lo mejor es lo que yo te traspasé a nivel energético, a nivel de potencia, a nivel de conocimiento, pero eso fue lo que quedó dentro de ti mío.
Eso pasa con los profesores, pero a un nivel mucho más potente. Sí, no. Entonces, la pregunta es, ¿qué ser humano quieres que entre a la cabeza de tu hijo? Y- Y cuando con esa delicadeza, uno tiene que tener la decisión. Y imagino que hay que hacerle mucho caso a la intuición nomás, a tus valores. Uno, Sí. uno resuena con la gente. Mm, Si me conozco un coach con el cual mm, no resueno, mm. hazle caso a ese no resonar. Claro, si tú estás conectado con tu intuición, te la doy. ¿Ok? ¿Cachai? Si eres una persona que se guía está a un nivel más superficial de la intuición, que ya no es intuición, que es simplemente que un olor, una ropa te puede en el fondo alertar de situaciones que viviste anterior, no lo valido. Ok. Si tú te consideras un gallo que está conectado con tu espiritualidad y sabes ya reconocer cuando es un prejuicio, cuando es un recuerdo traumático o cuando es intuición, Ok, entiendo. Sí, pues como Daniel Kahneman que decía que el think fast and think slow en psicología, mm, que normalmente la intuición es engañosa porque hay mucho sesgo. claro, pero cuando uno ha tenido el ejercicio que te haría sería, ¿cuántas veces en tu vida le has hecho caso a esa intuición y el tiempo te ha dado la razón de que esa era la intuición? Ok, Ese momento, esa sensación, guárdatela para que seas muy fino en diferenciar cuando realmente es ese tipo de intuición, entiendo. ¿ya? Yo la tuve en muchos momentos de mi vida. Entonces, cada vez que es ese sentimiento de certeza profunda, para describírtelo, es como, no te lo podría explicar, pero estoy segura. O sea, no es que un poco, no es que me tinque, no es como que de guata me tinca, Ah, es que sí, sí, sin pensar, sin analizar, pero es una certeza que uno da la vida por ello. Esa es la certeza. sí. Eso es intuición. Todo lo demás, la cabeza te está jugando una mala pasada. Los perros pueden ayudar. También. Cuando hay gente que entra a mi casa y el Dexter no ladra, y otros que entran y ladra. Mm, Y he comprobado, porque uno mm, conoce a la gente, como mm, este tipo no me cae bien mm, y este me cae bien. El que no me cae bien, Dexter ladra, ladra, mm. ladra. Y al que le cae, bueno, no ladra. Obvio. Entonces para mí es una señal muy potente. Cuando entra un amigo a la casa y no ladra, qué raro, weón, porque es una buena persona, yo creo, Claro, weón. Puede sí, ser o no. sí. Pero por eso al final todo se trata un Mm, poco de lo mismo, ¿cachai? Como de hacerte cargo desde lo que uno hace con las personas que se relaciona. Y esa intuición se entrena. Tú hablaste algo muy bonito que me gustaría decirlo please. sobre como la autoconfianza, el amor propio. Y mucha gente cree que los deportistas Mm, como que porque nacen como, no, es que este gallo tiene buena cabeza, ¿cachai? Tú decís, no, este gallo tiene buena cabeza, es buen competidor, se cree el cuento, como si fuera algo que lo diera la genética, ¿cachai? Como que el que nació con eso, Nadal, de ser así. sí, No, es que Federer es un innato, ¿cachai? Este weón nació, no tiene que entrenar, qué fácil lo hace, ¿quién como él? Si yo hubiese nacido con su talento, ¿cuántas veces hemos escuchado eso? muchas. Y lo que te quiero decir es que la autoconfianza y el amor propio Mm, se construye todos los días. ¿Y cómo se construye eficientemente? Con estrategias de construcción de cariño. Es exponerte a desafíos que tú seas capaz de superar. De a poco. Y vayas tirando el elástico. Mañana, y te estoy hablando algo de esto, mañana voy a ir al gimnasio a las 6 de la mañana. Si no fuiste al gimnasio, ¿qué va a pasar? No vas a creer en ti mismo. Porque el cerebro es muy sabio. Te vio que tú dijiste, voy a ir a las 6 de la mañana, te levantaste a las 5 y apagaste el despertador y seguiste durmiendo. Po. Entonces tu cerebro, ¿qué te va a decir cuando tú te parís a una audiencia gigante a hablar? Yo puedo, no, tú no puedes nada. Pues si tú te has dicho todas estas cosas y te has engañado a ti mismo, no me vengáis acá algo en que las cumple. exacto. ¿Qué pasa si yo me pongo desafío y los cumple? Y soy lo que te dije, respetuosa. Yo me dije esto, yo lo cumplo, porque es una promesa conmigo mismo. Eso es confianza. Se construye Sí. día a día. Y autoestima, como lo hablábamos. Maravilloso. Si alguien llegó hasta acá y quiere seguir tu camino, hay una parte, y me refiero al camino deportista, Sí, que no quiero profundizar en eso, pero quiero hablar del financiamiento, porque insisto, aquí esto es para emprendedores. Entonces, obvio. ojalá emprendedores deportistas. Eh, Muchos emprendedores de alto rendimiento, atletas de alto rendimiento, eh, uno de los grandes problemas es el financiamiento. 100%. Eh, ¿Qué puede hacer un atleta que dice, ya sabéis qué más?
Chao con el financiamiento público, chao con andar pidiendo limosna quizás, que es lo que sienten porque tienen que andar pidiendo. Mm. ¿Cómo un atleta puede financiar su carrera con las herramientas que existen hoy día? Uno, Descubrir, sí, no, y uno bueno, uno que sienta obvio, que puede y que está teniendo resultados, que está ganando quizás medallas, que está, sí. va bien. ¿Cómo lo financia? ¿Qué herramientas tiene? Yo creo dos cosas. Primero, el conocer tu valor. Y tu valor no son Mm, tus medallas. uf, Eso es. Aquí el nombre Natalia Ducó no es mi currículum, ¿ya? Es lo que siente la persona cuando me escucha. Es mi historia de vida. sí. Eso es Natalia. Y eso tiene valor, ¿cachai? Entonces, cuando uno conoce su valor, uno lo puede vender. Es lo mismo que en un negocio. Tú sabes qué estás entregando de valor ahí. Mm, Y ahí tú le pones un valor, un precio a ese valor, ¿cachai? Entonces, el deportista generalmente sale a pedir auspicio para que le paguen la preparación para que logre medallas. Entonces, el cambio sería, págame porque yo me estoy dedicando a representar a Chile, entonces financiame la carrera y mi resultado, mi retribución es ganar. Ese es el deal que se usa históricamente, sí. ¿ya? Pero esa lógica es incorrecto, ¿cachai? Porque tú tienes que decir, yo entrego, esta es mi imagen está relacionada a estos valores. No soy una influenciadora, hay muchos tipos de influenciadores o creadores de contenido. Los celebrity significa que esa persona es buena o su valor lo creó fuera de las redes y llegó a la red y traspasó ese valor que lo creó fuera. Por ejemplo, en mi caso, yo soy una influencer de la categoría celebrity porque yo soy una deportista, psicóloga, lo que haya sea, gané MasterChef y eso crea un valor y yo llego a una red social con ese valor ya ganado y un plus es poder traspasar eso en buen contenido de edición, de imagen, etcétera. Hay otros influencers que ellos surgen y crean el valor solo en el contenido de Instagram y se hacen, o de redes Social. sociales, ¿cachai? Y surgen ahí. Entonces, un deportista ya tiene la mitad de la pega de un creador de contenido ganado, Sí. que es tener valor, ¿cachai? Porque uno es un creador de contenido cuando uno tiene algo que entregar. Y ir más profundo, uno es un buen ser humano cuando uno tiene algo que entregar. Solamente conéctate con eso que tienes que entregar, que es único en ti. Mm, Tú, lo tuyo es emprendedor, lo tuyo es mentes brillantes, lo tuyo es la excelencia, lo tuyo es la no limitación humana, el atreverse, ¿cachai? Sobre todo lo que yo veo en tus ojos es las ganas de aprendizaje, mm, inquietud cognitiva, inquietud intelectual. sí. Ese eres tú, ¿cachai? Y como a ti te gusta tanto saber y preguntar y comerte la cabeza del otro, haces muy bien este espacio. Tú lo tienes clarísimo. Y lo vendes, lo traduciste en un producto que tiene un valor que tú ya lo conoces, que tiene un desarrollo. Mm, Eso es lo mismo que tiene que hacer un deportista, exacto. ¿cachai? En el fondo, crear tu marca personal, porque hoy en día, yo te voy a hacer, en mi caso, yo toda mi vida fue auspicio, ¿ya? Pasó MasterChef y pasé de tener a 46.000 seguidores a 360.000 seguidores en el MasterChef Celebrity 1. Las marcas empezaron a llamar. Te mando la torta, Sí, claro. ¿cachai? Te mando estas zapatillas, te mando lo otro y empecé a recibir. Y como soy hábil, empecé a llamar a mis amigos que vivían de eso, porque el Ranti me decía, no, Nati, yo vivo de mi red social y yo no lo podía creer. Estamos hablando hace muchos años atrás. Sí. ¿Qué? Yo cobro 1.000.000, 2.000.000, 3.000.000 por post, X por historia. Y yo decía, es que, ¿quién? O sea, me mataba la risa y decía, ¿quién te paga eso? O sea, ¿está loco la gente? Y no entendían la cantidad de plata que mueve el mundo de los creadores de contenido. Sí, po. Hoy en día, tú debes tener la cifra en la cabeza, pero una brutalidad. Pero yo te lo digo, en mi vida, que yo gano el triple, pero por lo menos el triple de lo que ganaba antes de Mm, no ser creadora de contenido y deportista. sí. Entonces, hoy en día, después de MasterChef, que creció mi popularidad, ¿cachai? Lo logré traspasar a tener un público que se quedara conmigo en mi red social, que las marcas creyeran en mí, ¿cachai? Porque se agarran de la credibilidad que yo tengo con mi audiencia, porque yo muestro mi vida día a día, tal cual lo que pasa a mí, lo bueno, lo malo, lo todo, y voy expresando y compartiendo cosas con algunas marcas. Y eso tiene un valor, ¿cachai? Y- Porque no,
No, digo, y solamente hoy día las redes sociales además es como democrático. Tipo. Porque antes para poder ir a buscar y contar esta historia, entregar este valor, quizás tenían que ser invitados a la tele, tenían que haber espacios que te invitaban a estos late show, a Obvio. Viva el Lunes, en donde los presentadores hablaban puras tonteras y el deportista estaba ahí como el Marcelo Ríos cuando lo invitaron y le hacían Tipo. puras preguntas idiotas. Obvio. Hoy día, en redes sociales tú podís no compartir lo idiota, sino que compartir el valor. Y esto que voy a decir, tú lo has dicho 1000 veces. La típica que dicen entre los deportistas, no, es que tú eres influencer, es que yo no hago eso. Yo no soy influencer, yo soy deportista, como lo que es menos, ¿cachai? Tú eres menos porque salí hablando de, me encanta esta polera o este reloj, ¿cachai? Qué pena, onda pobre, ay, mira lo que está haciendo, ¿cachai? Y yo digo, ay, vendemos las cuentas corrientes de los dos y ahí después nos reímos, ¿cachai? ¿Y en qué sentido? En que eso te da la independencia y te da la creación de una marca personal y de un emprendimiento a futuro que es que lo puedas traspasar a cuando te retires del deporte, ¿cachai? Y que eso se puede traspasar en una startup, en una empresa, en un producto, en vender servicios, en vender cursos. Entonces el deportista no está pensando en eso. Y lo que yo hago, que también tengo otros proyectos, ¿cachai? Que yo estoy trabajando con la Municipalidad de Huachuraba, estoy creando el Team Huachuraba, creo el Team Salmón Chile, que son diferentes proyectos donde yo acompaño a los deportistas, les consigo financiamiento, pero sobre todo le hago un programa de mentoreo para entregarles las herramientas para la vida, porque ellos no son deportistas que a mí me sirven para que tengan resultados, ellos son seres humanos. Entonces, a estos deportistas que quieren financiar su carrera, en vez de mirar a huevo las redes sociales y crear contenido valioso, porque yo veo algunos que lo hacen, pero lo hacen como para cumplir nomás. Es como, y yo lo veo, o sea, no voy a dar nombre, pero es como no, Nico, es que yo hago eso, pero porque es como que me lo piden mis marcas. Y digo, pero, ¿por qué no mejor lo abrazáis? Y lo traí aparte a tu identidad porque es muy valioso. Mira, solo mira ahora todos los CEOs de las empresas más grandes del mundo. ¿A qué se están dedicando? A construir su marca personal. A construir su marca personal. O sea, el que no lo quiera ver, no lo quiere ver, problema de ellos. Sí. Pero para las personas que están escuchando este podcast, que son personas que quieren mejorar, si llegaron a este momento del podcast es porque realmente les importa, vieron algo de valor, ¿cachai? Quieren crecer, quieren aprender, quieren escuchar otras historias, quieren empaparse de algo, hagan lo que tienen que hacer, que significa crear tu marca personal. ¿Hay que dedicarle tiempo? Sí. ¿Ya? ¿Hay que aprender a hacer otras cosas? Sí. ¿Hay que invertir tiempo, recursos? Sí. Sí. ¿Cachai? Como todo en la vida. ¿Cachai? Y solo para contar, tú hiciste el ejemplo muy bacán. Están los celebrities y están los creadores de contenido. Y desde los dos ángulos se puede llegar. Sí. Lo entretenido de los deportistas es que normalmente tienen el ángulo celebrity y es como, bueno, pero tráelo para acá nomás. Solo tienen que darse ese paso. Ahora, la buena noticia es que no necesitáis ser celebrity para convertirte en creador de No contenido necesito. valioso y crecer una audiencia, porque las redes sociales son súper democráticas. Si tu contenido es bueno, Sin va duda. a llegar. ¿Cuál es la diferencia? Que el deportista, hay muchos valores asociados al deportista supuesto. que uno por hacerlo y realmente uno lo hace en la vida, la persona asocia el deportista sacrificado, ordenado, disciplinado, Mucho valor. alto rendimiento, es bueno en lo que hace, son buenas personas, o sea, lo sean o no, ¿vale? Sí. Pero como que te ganaste ese ticket porque te representáis a Chile, sacrificado, nadie lo apoya, abracémosle, patriotismo, ya. Pero eso es el valor que ya uno viene asociado y después está la identidad tuya personal, la personalidad de la Natalia, los otros gustos, si tenía un hijo, si tenía un perro, lo que vayáis mostrando. Sí. Pero tú eres un NN y tú me vas a decir, ay, bacán, ¿y yo qué hago? ¿Cómo hago esto? Tú eres una persona y una persona tiene valor, todos tenemos valor. Tienes que encontrar lo mismo que hablamos recién, ¿cuál es tu propósito? Haz la pega, ándate para adentro, agranda el espacio interior, medita, vive, experimenta, y luego encuentra tu camino. Sé claro en lo que tú quieres comunicar. Parte por ahí y sé constante, sé consistente. No un día y una vez y vaya a estar a lo mejor los primeros, no un mes, voy a estar los primeros 6 meses, los primeros 2 años que no la rompiste. Pero al 2 años y un día la vaya a romper. Nati, alguien que dijo, alguien que ya se convenció, nos creyó. Ya. Vamos con todo. ¿Se te ocurren 2 o 3 recursos para compartirle a las personas? Quizás algún libro, quizás algún podcast, quizás algo que tú digáis, oye, esto realmente es potente que lo leáis, que lo escuchéis, que lo
mirisque, no sé, película. Mira, yo sé que hay 1000 libros y yo soy una nerd para leer, tengo una biblioteca en mi casa, podcast, todo. Pero después de darme tantas vueltas en la vida, Nico, mi consejo es otro. Yo no mando a la gente a leer, yo mando a la gente a hacer. Perfecto. O sea, yo conozco a todos estos amigos que se han leído 20 libros de emprendimiento y se escuchan todos los podcasts que escuchan este podcast, pero no tienen un emprendimiento. Entonces ellos se quedan en esa parte, en la teoría, en la planificación. Y acá lo que vine yo es a decir cosas que dan resultados. Porque la bala, yo podía hacer todo lo que quería, pero si la bala no llegaba más lejos, amiga, te estás engañando. Me encanta. Qué bueno por ti, pero acá yo quiero resultados. Y para tener resultados no hay que leer un libro. Para tener resultados hay que hacer. Sí. O sea, ¿qué hay que hacer? Subir contenido. Equivócate, hazlo pésimo, edita pésimo, la luz pésima, me da lo mismo. No tienes que hacerlo bien, no tienes que hacerlo perfecto, solo tienes que hacerlo. Es como digo, es que yo no voy al gimnasio, no puedo ir todos los días, es que 1 hora es mucho. Anda 5 minutos. A 5 minutos, pero sé constante. ¿Cachai? Entonces la invitación acá, amigo, deja engañarte, déjale el libro, deja escuchar podcast y haz lo que tienes que hacer. Me encanta. ¿Cachai? Está en el mundo de la imaginación, de crear ideas, hipótesis, descubrir el mundo, 300 cosas, pero ¿qué estás haciendo en tu día? Sube un video, grábate en modo selfie, me da lo mismo la luz y empieza a hacerlo todos los días de tu vida. ¿Qué va a pasar con eso? Te vas a respetar, ¿ya? Sí. Estás haciéndote cargo de algo que tú quieres lograr. Y lo otro, lo demás llega, el aprendizaje llega con la acción. Porque todo lo que tú estás leyendo de los libros es porque gente hizo cosas y aprendió haciendo. Entonces, ¿tú quieres leer el aprendizaje de otro o quieres aprender de ti mismo? 100%. Sal de tu cabeza. Sal de la cabeza, hazlo. Tanta gente que el bla, 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 bla. Yo escucho y ya te juro que digo, ¿no se dan cuenta que esto solo es una narrativa de autodiálogo? Tú te estás engañando porque te haces creer que eres un emprendedor, te haces creer que eres una atleta olímpica, te haces creer que eres una persona con convicción, con decisión, porque lo leíste en un libro y le copiaste la frase. ¿Cachai? Para ahí, deja el libro, deja el audífono, compadre, y ponte a trabajar. Baja la cabeza y haz lo que tienes que hacer. ¿Te gusta la idea de, ok, estoy haciendo, imagínate como emprendedor, estoy haciendo y de repente me encuentro con un desafío? Quizás tomar el libro para superar ese desafío, ir como aprendiendo y tomando los recursos que necesito mientras estoy haciendo. Siempre. ¿Te gusta? O sea, a ver. En vez de leer por leer, leer porque lo necesito. O sea, el leer es como hay una escala de cosas. Yo esto todo te lo digo porque después de mucho estudio, a mí me gusta decir las cosas que dan resultados. Entonces yo te podría decir la alimentación. Ya, por ejemplo, que te da resultados para la vida. Sí. Pero para mí primero el sueño. Sí. Entonces, primero hablamos del sueño. Después hablemos de tomar agua, imagínate. Entonces, si yo no manejo el tema del sueño, yo no te voy a decir de suplementarte. ¿Cachai? Entonces, hablemos del sueño, hablemos de la hidratación, después hablemos de la alimentación, después hablemos del entrenamiento, después. ¿Ya? Después hablemos de la suplementación, ¿cachai? Después hablemos de los hábitos, después hablemos de tus creencias y así. Entonces, cuando yo hablo de hacer, es porque sin hacer no hay nada. Luego de hacer, cuando eso ya está asegurado, ya leamos, hagamos podcast, estudiemos el magíster, el doctorado, ten mentores, todo lo que queráis. Pero no podía estar en tu casa escuchando, porque eso pasa, Nico. Sí, mucho. Están leyendo podcast, están estudiando un montón de cosas, pero están en la casa, sin movimiento, sin acción. Y amigo, ahí te estáis perdiendo la vida, te estáis perdiendo la vida, te estáis perdiendo lo hermoso. Estáis perdiendo lo hermoso. Aplicar ese conocimiento, descubrir. Tú puedes leer el libro y te hace sentido. Pero ¿qué pasa cuando tú estás haciendo algo, un negocio? ¡Oh! Era verdad lo del libro. Exacto. Como que lo leí, me hizo sentido, pero ahora realmente lo aplico. Eso se llama aplicación práctica del conocimiento. Para cerrar, profesionales. Hay gente que sabe mucho, ¿cierto? El doctorado no sé qué, el magíster en no sé qué, no sé cuánta experiencia. Sí. ¿Cómo yo hago el filtro de las personas que trabajan conmigo? Es cuánto de eso que sabes tú vas a poner a disposición en este proyecto. Obvio. Yo puedo tener al mejor entrenador del mundo, a la que hizo la récord mundial y campeona mundial, pero si ese compadre no está comprometido con el proyecto de Natalia Ducó, no me sirve. ¿Cachai? Entonces, una cosa es lo que uno sabe,
o todo lo que yo podría compartir en este espacio, pero otra cosa es lo que yo compartí en este espacio. ¿Cachai? Entonces el desafío acá es tener conocimiento, sí, descubrirlo y aplicarlo en la acción, siempre es lo primero, y segundo, ser capaz de transmitirlo. Porque lo que no se comparte, lo que no se comunica, no existe, Nico. Y si yo no soy capaz de comunicar lo que soy, lo que siento, lo que me parece, mis miedos, mis frustraciones, mis aprendizajes, ese aprendizaje no existe. Y si yo no soy capaz de todo esto que me ha pasado, las personas que he conocido maravillosas, que son mejores que yo, todo mi equipo son todos mejores que yo, y crezco cada segundo con ellos, eso significa que yo puedo plasmar una metodología que tenga vida propia y que no dependa de que yo exista. Y eso es trascender. Y eso no es una medalla. ¿Sabes dónde están todas las medallas de mi casa? En una caja de cartón, en el closet. Me dan lo mismo. Me dan lo mismo. Eso es. ¿Qué es lo que yo tengo? Lo que yo soy y lo que seré. Antes y después de lanzar la bala, antes y después de M720, da lo mismo, ¿cachai? Y eso es pegas, convicciones, trabajo de amor propio y de respeto. Me encanta terminar en lo alto, así que dejémoslo hasta acá. ¿Mm? Muchas gracias, Nati, por haber Un venido. honor, Nico. He escuchado mucho tu podcast y gracias por la oportunidad. Adiós. Si te gustó el episodio, por favor, dale like. Hay mucha gente que está escuchando este podcast y no está suscrita, más del 70%. Así que por favor, si te gusta lo que estamos haciendo, suscríbete, compárteselo a un amigo, porque es la única forma de seguir mejorando. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo episodio del podcast de Nico Orellana. Adiós.